Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar esta mañana con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Como oraba ahorita, es el alimento que necesitamos, pero no solo hoy, cada día. Necesitamos venir a la palabra, es la que nos da entendimiento, es la que nos hace crecer, es la que nos hace madurar. Y estamos en la enseñanza 10 de la serie La Prosperidad y la Biblia, o la Biblia y la Prosperidad, y la segunda del tema La Tentación de las Riquezas. Y todo lo estamos basando, como vimos hace 8 días, en la tentación que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el desierto por parte de Satanás. Y decíamos, si Cristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Amén. Si el tentador, como le llama la Biblia, tentó a Cristo, lo hará con nosotros. Y lo tentó en varias áreas, en su necesidad, hoy veremos, para que tentara a Dios mismo, e incluso con las riquezas y los bienes de este mundo. Pero Satanás nos tienta porque él sabe que un cristiano puede apartarse por la tentación de las riquezas. Dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden en destrucción, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La versión Dios habla hoy, la leíamos también, dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. ¿Cuántas veces hemos conocido de gente asido a la iglesia, pero justamente por la búsqueda de las riquezas, de querer tener más? No es que quiera ser necesariamente millonario, o un Carlos Slim, o un Elon Musk, pero es el engaño de las riquezas más y más que los apartan de Dios y de su palabra. Yo les decía hace 8 días, mucho cuidado a todos. Si el objetivo en mi vida es enriquecerme, mi trabajo es porque solo quiero tener dinero, o voy a estudiar esta carrera porque esta carrera dicen que deja buena lana, y quiero ser médico porque los médicos les va bien. Cuidado, ¿qué es lo que está guiando tu vida para hacer lo que haces? Si quieres enriquecerte, dice la palabra de Dios, vas a terminar desviándote de la fe. Bueno, vamos rápidamente a recordar Mateo 4:1. ¿Le subirían tantito al 7? Por favor, al 7. A ese, por favor, gracias. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ya explicamos que esta expresión llevado, Mateo 4:1, a ver si está por ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Decíamos que esa expresión llevado habla de que fue guiado, fue dirigido por el Espíritu Santo y lo llevó a un lugar desierto, y explicábamos que desierto, si bien significa literalmente un desierto donde no hay árboles, donde hay pura arena, pero también significa un lugar solitario. Muchas veces en nuestra vida estaremos en un lugar donde aparentemente nadie nos ve, pero ¿quién sí nos ve? Dios, que todo lo sabe, todo lo ve, y en ese lugar, cuando nadie nos ve, es un momento idóneo para ser tentados. Y en este caso, versículo 2, Mateo 4:2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
justamente cuando Jesús tuvo hambre, ¿quién vino? Versículo 3. ¿Quién vino a él? El tentador. Es en la necesidad cuando Satanás, el tentador, miren, el diablo es real. Sabemos que dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, no debemos ignorar que es real. No es una figura imaginaria. Satanás y sus demonios son reales y una de sus especialidades es tentarnos para pecar contra Dios. Y muchas veces vendrá a tentarnos, en este caso, en la necesidad. Cuando hay necesidad, viene el tentador, a ver por qué te falta, a ver si eres hijo de Dios, y a ver, como aquí le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y ahí va a estar tentándonos en diferentes momentos. A ver si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasó eso? ¿Y por qué te asaltaron? ¿Y por qué tuviste ese accidente? ¿Y por qué te enfermaste? Y va a venir la tentación, la tentación, la tentación, porque así le llama la Biblia, el tentador. ¿Cómo combatió Cristo esta tentación? Versículo 4. Él le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió? Escrito está. Y citó la palabra de Dios. La tentación se enfrenta con la palabra de Dios. Amén. Y aquí le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo citó un pasaje de las Escrituras que vimos hace 8 días para decirle, no solo necesitamos alimento físico, el cristiano necesita alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, veíamos pues que Cristo combate la primera tentación, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es importante conocerla. Enfrenta una situación y créelo en la palabra de Dios. Hay la respuesta para cómo enfrentarla, sea una adversidad, una enfermedad, una prueba, una alegría. Toda la palabra de Dios tiene enseñanza, dirección de qué hacer ante diferentes circunstancias en esta vida. Por eso la necesitamos. Y ahí nos quedamos, viene la siguiente tentación, porque no se quedó con la primera tentación Satanás. La primera tentación, por supuesto que no cayó Jesucristo, pero viene otra, dice, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Creo que esto lo he explicado en varias ocasiones, porque vean lo que dice, el diablo le llevó. Y alguien puede decir, lo agarró y vente para acá, Jesús, te voy a llevar a tal lado. Porque en el versículo 1, fíjense, el versículo 1 dice que al desierto fue llevado por el Espíritu. ¿Y qué significaba ahí llevado? Guiado, conducido. Pero Mateo 4:5, cuando dice el diablo le llevó, no crean que lo agarró a fuerzas. La palabra le llevó es una palabra griega paralambano. Es diferente a la que se utiliza en Mateo 4:1. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa paralambano? Paralambano significa ser llevado a un lugar, pero en la mente. Déjenme explicar esto, o sea, no físicamente, no lo agarró o sea, ¿quién es el diablo para agarrar a Cristo y llevarlo? Pero déjenme ponerles un ejemplo. Supongamos que vengo regresando de las islas del Caribe, ¿no? Me fui de vacaciones con la familia un mes, ¿no? Estoy suponiendo, no he ido a las islas del Caribe, pero supongamos que les empiezo a contar. ¿Qué creen? La playa, el mar era azul. ¿Y qué creen? Y quieto, y estábamos en una barca y veíamos el cielo, y entonces algunos ya se lo están imaginando. Y ya sienten que están ahí. ¿Les ha pasado que alguien relata unas cosas que te lleva con su relato y estás ahí paralambano? ¿Me explico? Con una expresión, con un relato, nuestra mente puede viajar. Y eso quiso Satanás, llevarlo en su mente a esa situación. Vamos a ver qué situación. Pero eso significa aquí que le llevó paralambano.
Esto porque de repente no sé si han visto de este tipo de pasajes, pues enseñanzas apartadas de la palabra de Dios, gente que dice, no, y fui llevado al monte Everest y ahí tuve una lucha con Satanás, o yo fui llevado al infierno. Hay hasta un libro que dice, creo que dice 8 días en el infierno, y narran que los llevó quién sabe quién. No, esto fue paralambano. ¿Queda clara la expresión paralambano? Entonces, ahí lo llevó, y esto me recuerda que las tentaciones comienzan en nuestra mente. Ahí empieza, y si tuviera eso, y por qué no lo tengo, y empieza la tentación, y empieza el enemigo. La batalla de la tentación empieza en la mente. Una persona cae en pecado, pero generalmente primero ¿dónde empiezan? Satanás, su carne, el mundo, a invadirlo de ideas y pensamientos para hacer algo malo en la mente, en la mente. Por eso dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces, siempre debemos ocupar nuestra mente en la palabra de Dios, no tener una mente ociosa. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, pero decía, una mente ociosa es el taller del diablo. Cuidado cuando estás sin hacer nada y agarras de repente el celular y estás en el TikTok y estás perdiendo el tiempo. Tarde o temprano vas a ver algo que no agrada a Dios. Ahí estás y dándole clic y clic y clic. Cuidado. Pero ahí empieza la tentación. A lo mejor un día estás en una necesidad económica. No sabes qué hacer, pero empieza la batalla y el enemigo te dice, a ver, no tienes dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no tomas? Ahí en tu trabajo hay una caja donde hay dinero. ¿Por qué no agarras? Nadie te va a ver. Y ahí solucionas tu problema y empieza la batalla. ¿En dónde? En la mente. En la mente. Mucha gente, a ver, ¿por qué? Mira, si estás mal en la economía, no pagues impuestos. El gobierno es bien corrupto, tú no pagues, ¿para qué le pagas? Se lo van a robar y se lo van a tener los hijos del presidente, los hijos de los gobernadores, esos se llevan tu dinero, no pagues impuestos. Y ahí empieza la batalla. No ofrendes, la iglesia y los pastores no necesitan, tú no hagas eso. Y ahí empieza la batalla en nuestra mente, y de ahí puede llevarnos a cometer ¿qué? El pecado. Bueno, así empezó Mateo 4:5. El diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿A qué lo incitaba Satanás? A aventarse de ahí. Pero, ¿qué hace Satanás para tentarlo? Quiero que noten aquí, esto es gravísimo, pero es una estrategia muy eficaz de Satanás. Satanás cita la Biblia para tentar a Cristo. Él le dice, aviéntate porque ¿qué? ¿Porque qué? Escrito está. ¿Sabían ustedes que Satanás se sabe la Biblia? Y a lo mejor, y muy seguramente, más que tú y que yo. Solo que es experto en manipular, en sacar un texto fuera de contexto para llevarte a creer algo que Dios no ha dicho. Pero ahí va a estar, aviéntate, aviéntate, Dios te va a salvar, aviéntate. No sé si han oído historias, por lo menos he escuchado yo un par de personas que pues quisieron quitarse la vida y se aventaron de un piso, etcétera, pero sobrevivieron. Y yo he escuchado por lo menos 2 relatos que dicen, algo o alguien me dijo, aviéntate. Incluso asesinos que dicen, es que yo fui y algo o alguien me dijo, dispárale. ¿Quién está detrás de todo eso?
Satanás. Y ahí está, va a insistir en la mente. Pero aquí lo grave, repito, versículo 6, es que le cita la Biblia. Escrito está, y es lo que hace Satanás constantemente con los hijos de Dios. Te va a querer tentar con la propia Biblia. Y si no nos alimentamos, y si no la escudriñamos, y si no creemos verdaderamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, engañan a muchos. ¿Cuántos predicadores, pseudoapóstoles, pseudopastores engañan con la Biblia? O sea, un pastor hereje, un pastor de estos de la prosperidad, ¿qué creen que usa para engañar? La Biblia. Y entonces la gente, pues no, sí dice la Biblia. Imagínense que Cristo, sí, cierto, sí dice la Biblia, que me aviente, y se avienta. ¿Saben qué citó? El Salmo 91, parte del Salmo 91. ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando recién empezó la pandemia? Ese salmo que comienza en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí explicábamos que esa es una persona que vive bajo la dirección de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y viene el versículo 9, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y vean el versículo 11 y 12, que es lo que citó Satanás. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Vean esos dos versículos. ¿Hay algún indicio de que se me invite a aventarme y así a tentar a Dios y me tiene que agarrar porque ahí dice que va a mandar a sus ángeles? ¿Hay algún indicio para que yo haga algo que Dios no me ha dicho? ¿Hay algún indicio para Jesucristo dijera, sí dice, entonces me voy a aventar porque ahí dice? Por supuesto que no, pero Satanás es experto en manipular. Y muchos cristianos caen engañados, mucha gente que no conoce a Cristo y está empezando en el conocimiento del Señor. Cuidado, chécate si lo que te dice realmente lo dice la Biblia. Acércate a una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, porque con ese tipo de versículos, sacando textos fuera de contexto, nacen herejías, nacen doctrinas como la de la prosperidad que hemos estado abordando en estas semanas. Esa es la especialidad de Satanás y de sus pastores y de sus pseudoapóstoles, sacar textos fuera de contexto. Mucho cuidado, con citas bíblicas te pueden hacer caer. Mira, es que la Biblia dice, y tú lees, sí dice, pero hay que leer que el contexto, ¿no? Les he dicho esa frase que aprendí de un querido pastor hace más de 30 años. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para enseñar algo que Dios no dice. Hace años les conté que vi un video de una iglesia cristiana, entre comillas, que cada tanto, yo creo que ya no existe para estas épocas, pero cada tanto el pastor llevaba víboras y escorpiones. Hagan de cuenta que yo llevo, miren, traje estas víboras y escorpiones y aquí las tengo. Vengan, agárrenlas. Y la gente, no, sí. Y les citaba Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y ahí va gente, sí, ahí dice. ¿Se fijan? Que uno dice, ¿pasará esto? Pasa, mis hermanos. Pasa. Entonces, con este versículo les decía que agarraran las serpientes y los escorpiones, porque dice ahí que no les haría daño. No sé en qué paró, seguramente hubo algunos que les picó, y alguna vez leí que el pastor cuando les picaba y les hacía, tenían ahí el antídoto. No era tan tonto, pero decía, el veneno te hizo daño porque seguramente estabas en pecado. Fíjense nomás cómo se las gastan. Entonces ahí está Satanás, Mateo 4:6, el tentador le dice, échate abajo.
Y así va a haber predicadores que con versículos, ¿verdad? Les decía, y seguramente han visto estas iglesias, estos predicadores que invitan a la gente no a diezmar y ofrendar, que eso es lo bíblico, lo hemos enseñado, pero les enseñan: siembra, pacta, da hasta que te quedes sin nada, que Dios te va a dar 100 veces más, y les citan textos. Bueno, uno de ellos hasta les dijo que Cristo murió para hacerte rico materialmente. Les citó 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Habla aquí de algo material o espiritual? Espiritual. O sea, ¿qué vergüenza de hombre decirle a la gente que Cristo derramó su sangre en la cruz, que recibió el castigo de nuestra paz para que tengas dinero? Es una blasfemia, mis hermanos. Es atentar contra las verdades de la palabra de Dios. Cristo no murió en la cruz para hacerte rico materialmente. Murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice la palabra? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero con la Biblia van a manipular. Satanás es experto. Oigan, quiso manipular al autor de la Biblia. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios, el autor de la Biblia. Si quiso manipular con la Biblia al autor de la Biblia, ¿ustedes creen que no lo va a hacer contigo y conmigo? Entonces, barbaridades, es impresionante. Fíjense, de pronto, yo me acuerdo hace años que les hablaba de falsos maestros y mencionamos muchos en aquel tiempo. Y está y el Luna, y Maldonado, y Witt, pero de pronto tiene uno la esperanza que alguno de ellos realmente venga a los pies de Cristo y cambie. Entonces el otro día, tenía años, de verdad, años que no veía nada del señor Luna, y que me enseñan un video, y lo estaba viendo el otro día. Fíjense lo que le dijo a su iglesia. Le dijo lo siguiente. Dice: así como tú y yo como padres nos esforzamos y trabajamos para cumplir los sueños de nuestros hijos, y ahí podríamos hacer un paréntesis. ¿Los papás estamos para cumplir los sueños de nuestros hijos? Eso es lo que el mundo te dice, ¿no? No, estamos para presentarles a Cristo, para llevarlos a Cristo y que un día ellos decidan por Él y crezcan y le conozcan, etcétera. Pero vean, eso no es lo peor que dijo. Está toda la congregación y les dice: Dios te dice, tú vive para los sueños de tus hijos, que yo vivo para los tuyos. ¿Ustedes creen que Dios vive para cumplir nuestros sueños? Y parece una cosa menor, pero es una verdadera herejía. Dios no vive para cumplir nuestros sueños. Dios vive para que sea Él glorificado. Nos hizo para darle gloria, para conocerle, para darnos vida eterna, pero no vive para cumplir nuestros sueños. Pero esas son las doctrinas que se han entrado en la iglesia de nuestro tiempo. Y entonces va la gente: ¿cuántos quieren que Dios cumpla sus sueños? Y la gente: sí, yo sueño. Y generalmente son sueños muy materialistas, ¿sí o no? Yo sueño con conocer París, yo sueño con esto. Cuando Dios te lo puede o no dar, pero Dios vive para recibir la honra y la gloria. No necesita nada más. Él es Dios. Y que en su gracia concede nuestras peticiones cuando son conforme a su voluntad, es otra cosa, pero no vive para conseguir nuestros sueños. Pero es lo que dice 2 Pedro 3:16, que dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Y los indoctos y los inconstantes, los que no estamos firmes en la palabra, ¿qué va a pasar? Te van a engañar. Y de verdad, yo les pongo ejemplos muy obvios que quizás aquí todos dicen: ay, ¿a poco cae la gente? Pero cada vez hay herejías más sofisticadas. Y cuando menos ves, si no estudias la palabra de Dios, te llevan
a hacer cosas que Dios no dijo. Entonces Mateo 4:6, pues ahí está Satanás, lo quiso engañar con la Biblia misma, lo tentó con la Biblia misma, aviéntate que escrito está. ¿Qué le contestó Jesucristo? Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué combatió la tentación? Con otra verdad bíblica. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se resiste? Veíamos hace 8 días la tentación con la palabra de Dios, con las verdades de la palabra de Dios. Escrito está. La palabra tentar es la palabra griega ekpeirazo, que significa probar, tentar. ¿Quiénes somos para tentar a Dios? Para decirle, a ver Dios, voy a ir todos los domingos, pero tú tienes que hacerme tal cosa. ¿Dónde dice eso? Eso es probar a Dios, querer tentar a Dios. Mira, está bien Dios, voy a aceptar servirte, pero tú me tienes que... Nada, el cristiano sirve, le adora por gratitud ante el regalo y la gracia de la salvación. Amén. Entonces, porque muchos les enseñan, no, tú reclámale a Dios. ¿Qué es eso de reclámale a Dios? Tú reclama tu bendición. ¿Han oído eso? Y va a venir, Señor, te reclamo mi bendición. ¿Te reclamo qué? Si todo lo que tenemos es pura ¿qué? Gracia. Y gracia significa que no lo merecemos. No somos nadie para reclamar ninguna promesa y para reclamarle. Y Señor, te reclamo. Solo hay un versículo en la Biblia donde Dios dice, pruébenme. Y ese versículo se lo dijo en el Antiguo Testamento a su pueblo, Mateo 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. ¿Ya vieron? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios le dice a su pueblo, pruébenme. El cristiano viene, dice la palabra de Dios que como cristianos obedecemos la palabra de Dios, pero aquí es el único versículo que dice, pruébame. Pruébame, pero no es para decirle a Dios y exijo y reclamo y yo hice y entonces ahora me tienes que dar. Todo es gracia, de lo recibido de tu mano te damos, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, pues, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde sacó Cristo esta cita? ¿Saben de dónde? Deuteronomio capítulo 6. Fíjense el antecedente de esa cita que Cristo le citó a Satanás. Deuteronomio 6:10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Fíjense lo que está diciendo, cuando te vaya bien, dice la palabra de Dios, cuando Dios te prospere en su soberanía, versículo 12, cuídate de qué, cuídate de qué, de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una realidad, a mí me ha tocado vivir a lo largo de más de 30 años de conocer al Señor, es de gente que va a las iglesias en necesidad y claman y hermanos oren y quisiera un empleo y mi economía y de alguna u otra manera Dios les bendice. Y conozco muchos casos que una vez que reciben la bendición, ¿qué creen que hacen? Se olvidan. Ya tengo lo que quiero, se van y a los meses, a los años regresan otra vez. Es que ahora necesito, es que esto, es que el otro. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y espiritualmente de ahí nos sacó. Egipto representa ¿qué? El mundo, donde éramos esclavos del pecado. Y de ahí nos sacó Cristo gracias a su obra en la cruz. Amén. Y viene el 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque celoso, el Dios celoso Jehová, tu Dios, está en medio de ti, para que no se inflame el furor de Jehová contra ti y te destruya sobre la tierra. Y viene el versículo 16 que cita a Cristo. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Saben qué significa Masá? Curioso, bueno, no es curiosamente, pero la palabra, estamos en el 16, la palabra Masá significa probar, tentar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cómo tentó a Dios? Dice Éxodo 17:1, recordando lo que pasó en ese lugar. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Fíjense, lo saca de Egipto y de repente hay sed, ¿y qué es lo primero que hacen? Enojarse. Y se enojaron con Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Así hay cristianos y vienen al Señor, el Señor te sacó y viene una necesidad, dame Señor, ¿y por qué permites? Y altercaron con Moisés. ¿Y qué les dijo Moisés? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué qué? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mucho cuidado cuando en una necesidad nos enojemos con Dios. Podemos decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué permites este problema, esta adversidad, esta falta de salud, este problema en mi economía? Pero no le reclamemos. Él sabe lo que hace y permite, es sabio, soberano, es un Dios bueno. Amén. Y más adelante, porque ahí no paró la cosa. ¿Qué pasó? Éxodo 32. Moisés se va al monte Sinaí. Y tarda Moisés, ¿se acuerdan que ahí le dio Dios las tablas? Pero vean lo que dice Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos, juntaron todo el oro y la plata que tenían y le dieron forma como de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces, fíjense, está el pueblo de Israel reunido, dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean lo que llegaron a hacer, atribuirle a un ídolo lo que Dios había hecho. Y uno dice, bueno, nosotros no hemos hecho ningún ídolo, pero ¿qué es un ídolo, mis hermanos? Todo aquello que ocupa un lugar que solo a Dios le corresponde. Solo a Dios le pertenece la gloria, la honra, y si estamos en una prueba, Señor, gracias. Y si te ha bendecido, Señor, gracias. Tú eres el que lo hiciste, no fui yo, no fue mi inteligencia, fuiste tú. Cuidado con atribuirle a algo o a alguien el bien que de Dios hemos recibido. Eso es idolatría, eso es tentar a Dios. Hay gente que dice, no, yo voy a esa iglesia porque ese pastor me salvó. No, ningún pastor te salvó. Dios lo usó, te predicó la palabra de Dios, pero todo lo hizo ¿quién? Dios. Pero hay gente que son sus ídolos, personajes, cantantes, se vuelven idolatría. No, ¿saben que hay iglesias donde hay varios predicadores? Y hasta preguntan, ¿quién predica el domingo? No, pues fulano, no voy. ¿Pasará aquí? No tenemos varios predicadores, ¿verdad? Se aguantan con él. Pero puede pasar. Entonces, pero el ser humano tiene la tendencia a idolatrar, y eso es tentar a Dios, atribuirle a alguien. No, el que hace la obra es Dios. Y si tú vas a una iglesia y recibes sana doctrina y tienes conocimiento y Dios te ha hecho crecer y todo, dale gloria a Dios porque la obra es de Él. Ora por tu pastor, sí, pero no es el pastor el que lo hizo, es Dios. Cuidado, porque hay gente que tiene a predicadores como ídolos. No, ese, y yo lo veo y yo lo escucho y se vuelve su ídolo. Bueno, hay gente que de plano tiene como ídolos. Por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo,
Bueno, ahorita lo vemos, porque quiero ver la siguiente tentación. Pero mucho cuidado con tener ídolos. Tentamos a Dios. Siempre reconozcamos todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas es para su gloria. Amén. Vamos a la otra tentación. Regresamos a Mateo 4:7. Bueno, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, Mateo 4:8, está más adelante, por favor. Más adelante. Dice, otra vez. O sea, el diablo es ¿qué? Insistente. Ya lo tentó una vez, no cayó. Ya vino la segunda, no cayó. Y luego ¿qué dice? Otra vez. O sea, a lo mejor un día vences la tentación, gloria a Dios, pero ¿qué crees? Va a venir otra. Y vences con la gracia de Dios, pero ¿qué crees? Viene otra. Y así Satanás otra vez le llevó. Y ya entendimos esa palabra, ¿no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí la palabra mostrar, fíjense, es mostrar figurativamente. Nuevamente en su mente le dijo, mira, estos son todos los reinos del mundo. Le mostró lo que el mundo ofrece: poder, riquezas, fama, éxito. ¿Y por qué Satanás le podría mostrar los reinos del mundo? ¿Quién es, mis hermanos, el príncipe de este mundo? Juan 16:11. Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Primera Juan 5:19 dice que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Y las situaciones que dice Jesucristo en Juan 17, 14, 16, ojo aquí, que nosotros, ¿qué creen? No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso Cristo dice, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué te aborrecen en tu trabajo, la familia que no es cristiana, el aleluya? Porque no somos del mundo. Amén. Estamos en el mundo. Cristo oró en la oración del Padre Nuestro. Más bien Cristo oró en Juan 17, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes. Eso es lo que debemos entender. Ya no somos del mundo. Satanás es el príncipe del mundo. Y esto no es para tenerle miedo. 1 Juan 4:4 dice que mayor es que el que está, fíjense, mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Entonces, bueno, dice versículo 8, otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos y la gloria de ellos. La gloria lo que este mundo ofrece a pantalla: dinero, fama, éxito. La gente en este mundo, influenciada por el mundo, quiere tener esa mejor casa, quiere ganar más, quiere viajar más, y tiene 10 y quiere 20 y tiene 30 y quiere 60, y el mundo está hecho para deslumbrarnos. Dice ahí la gloria del mundo, pero aquí es una gloria aparente, porque lo que el mundo ofrece es temporal, pero a pantalla. Entonces ustedes vean los anuncios que te llegan en Facebook, en las redes sociales. Antes decíamos en la televisión, pues ya la televisión prácticamente se ve menos, pero ¿qué te anuncian? Lo que vale mucho. Mira, si tienes tal marca de camisa, la vas a hacer gacha. No, hasta que tienes una Nike, no, y hay gente que vive por marcas, quieren tener esa marca, quieren tener esos tenis. Ustedes saben que yo trabajo en una plaza y la tienda de tenis, no saben la cantidad de tenis que venden. Y un día me habló un conocido, me dijo, oye, quiero que me apartes estos tenis, dice, porque es la edición especial, no sé qué, 4,000 y feria. Pero fui y ya no había. Tú dices, hay crisis económica, pero ¿por qué quieren tener esos tenis? Es la gloria del mundo, es que teniendo esos tenis, no hombre, te van a ver las chavas,
teniendo eso vas a estar pero a eso Satanás nos lleva, te quiere enseñar, si tú tienes esto eres el mejor, si tú tienes tal marca, si tú tienes aquello. No quiere decir que no podamos tenerlo, pero ¿qué nos mueve a tenerlo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tenerlo? Porque fíjense, detrás de esto es Satanás. Dice el versículo 9: todo esto te daré. Todo esto te daré. ¿Por qué podía Satanás darle todo eso? Porque es el príncipe de este mundo. Eso sí, no es de a gratis. ¿A cambio de qué? Todo esto te daré, la gloria del mundo, las riquezas, la fama, el poder, si postrado me adorares. ¿Qué es lo que le pide a cambio? Ríndete delante de mí. Eso es lo que quiere Satanás. Por supuesto, Cristo no cayó. La palabra postrarse en el griego es muy interesante. Proskuneo significa besar la mano, hincarse, lamer la mano como un perro. Fíjense, significa hacer reverencia, adorar, suplicar. Satanás quiere que le adoren, quiere la gloria que solo le pertenece a Dios. Por eso fue expulsado del cielo. Alguna vez estudiamos cómo fue el origen del mal y de Satanás, porque él quiso ser como Dios y fue expulsado. Pero eso es lo que le dice a Cristo: adórame. Pero la gente del mundo y muchos cristianos terminan adorándole, porque con tal de obtener eso dejan a Dios de lado, con tal de tener más, y son capaces de tener 2, 3 trabajos. Es que yo quiero eso, y finalmente lo que están haciendo es adorando a Satanás, al mundo, las cosas del mundo, porque esa gloria del mundo es de Satanás, y al querer y buscar mi vida y hacer todo para eso, estoy finalmente adorando a Satanás. Hay gente que su trabajo es su ídolo. Y no te faltan a trabajar por nada, porque me contaba una persona que trabaja en una empresa muy conocida en México, que, fíjense, al final del año les dan 2 meses extras de salarios, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Escuchen: número 1, que hayan sido puntuales todo el año, o sea, que ningún día llegaron ni medio segundo tarde. Entonces, el que todo el año llegó puntual tiene 1 mes, pero el otro mes que les dan, además del aguinaldo, se llama el premio de asiduidad. ¿Saben en qué consiste? En que nunca faltaste, ni siquiera por enfermedad. Entonces hay gente que en noviembre está enfermo grave y no te falta, y ahí va muriendo. Si no quiero faltar, porque van a perder ¿qué? Fíjense todo lo que son capaces de hacer. ¿Por qué? Por dinero. Pero en la iglesia, ¿qué me ofrece Dios? Ay, me duele una uña, no voy. ¿Por qué? O sea, cuando venimos a la iglesia, no porque Dios nos ofrece nada, porque Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Y lo que venimos es a ofrecerle nuestra adoración, a rendirle adoración a Él, a adorarlo a Él, no a Satanás. Por eso Satanás le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Él quiere la adoración que le pertenece a Él, que se la demos a Satanás. Y al cambiar nuestras prioridades en la vida, mis hermanos, terminamos mal. La gloria y la honra es para Cristo. ¿Qué le contestó el Señor? Mateo 4:10. Nuevamente, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. No hizo show, no pataleó, no lo pisoteó. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único que adoramos es a Dios.
al único que nos rendimos, que podemos doblar rodilla, que merece toda la honra y toda la gloria, es a Dios. Les decía que proscuneo significa besar la mano. En tiempos de los reyes, besar la mano era reconocer la superioridad, era un acto de adoración, le besaban la mano. ¿Han visto cómo el líder de la Iglesia Católica le besan la mano? Es una muestra de qué, de adoración que solamente merece ¿quién? Dios. El otro día me enseñaron un video del presidente de la República que llegó una señora y le besaba la mano. Gracias, gracias, presidente. Eso es adorar, y al único que adoramos es a Dios. Hay expresiones de pronto, no sé si han escuchado que alguien dice, es que yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa. No, es esa palabra. Yo entiendo que puede ser un problema de mal entendimiento de la palabra, y a lo mejor no lo adoras, pero al único que adoramos es, amamos a nuestros hijos, amén. Amamos a la esposa, amamos al esposo, pero adoramos solo a Dios. Pero hay gente que a lo mejor sí adora a alguien. Hay gente que dice, no, es que sin mi marido me muero. Si estás en Cristo no te vas a morir. Si Dios se lo lleva a tu esposo, tu esposa o tu hijo, no te vas a morir, porque al que adoras, el que sostiene tu vida es Dios, y si pasa una situación de esa, Dios te va a dar la fortaleza. Yo me recuerdo cuando murió mi hermano, que yo decía, mi mamá se va a quebrar, porque creo que no hay nada más difícil que la pérdida de un hijo. Y mi mamá estaba entera en el velorio diciéndole a la gente, está con el Señor, no tienen por qué llorar, firme y fortalecida. ¿Quién la fortaleció? El Señor, porque cuando adoramos al Señor, Él nos fortalece. Amén. Entonces le dice, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. Aquí la palabra servir es latreuo, significa rendir homenaje, rendir culto. De hecho, el servicio que tenemos solemos llamarle el culto dominical. Al que le rendimos culto, homenaje es solo a Dios. Pero han visto que muchos predicadores quieren el homenaje para ellos. Nada más cómo los presentan en eventos. Con ustedes el predicador que ha ganado millones de almas para Cristo, que ha fundado miles. ¿A qué hora fundó una iglesia ese predicador? ¿Quién es el fundador de la iglesia? Entiendo la expresión, pero le rinden culto y bienvenido y bravo y invitado, y hasta cobran por verlo. Al único que le rendimos culto es al Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que la riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo dijo también en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Jamás, ustedes se imaginan, con ustedes Pablo, el que se encontró en el camino a Damasco con el Señor, recíbanlo con un fuerte aplauso. ¿Ustedes creen que así presentaban al apóstol Juan, a Pedro, a Pablo? ¿Por qué los predicadores quieren que los presenten con todo su currículum, como si eso fuera lo que él les permite estar ahí enfrente? Lo único que debe decir, con ustedes el pastor, gloria a Dios, y que el pastor le dé la gloria a Cristo. Por eso dice Pablo al final, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pues mucho cuidado, pastores, podemos tener esa tentación, que me den homenaje, para nada. Conozco una iglesia que el auditorio le pusieron el nombre del pastor, el auditorio fulano de tal. Ahora esto no quiere decir que no se acuerden de sus pastores. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Habla, tenlos presente, ora por ellos. ¿Alguna vez tú que me escuchas le has hablado al pastor? Pastor, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. O sea, si bien no les hagan homenaje, pero tampoco se olviden. ¿Sí me explico? Entonces, bueno,
Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? Versículo 11. El diablo entonces le dejó, sin gritos, sin insultos, no se pasó 3 horas ahí, vete de aquí, y te ato y te desato y te recontrato. Con la pura palabra de Dios, de Jesucristo, que como hombre fue obediente, que como hombre vivió sujeto al Padre y resistió, como lo vimos en la palabra de Dios, con su palabra, el diablo le dejó. Esto no quiere decir que no fueran a venir tentaciones posteriores, pero en ese momento el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Por eso dice Hebreos 4:15, con toda claridad, que Jesucristo es un sumo sacerdote que se puede compadecer porque fue tentado ¿en qué? En todo, aunque sin pecado. Fue tentado en sus necesidades básicas, cuando tuvo hambre, fue tentado con una manipulación de la palabra de Dios para que se aventara y tentara a Dios, al Padre. Fue tentado cuando le ofreció la fama, las riquezas, el poder de este mundo y no cayó porque vivió en sujeción y obediencia al Padre. Mis hermanos, vamos a tener tentaciones toda la vida. Tentaciones de todo tipo, tentaciones hacia las riquezas, tentaciones a querer más, tentaciones a pecar, pero hoy sabemos que como cristianos, si vivimos sometidos al Padre, si vivimos en obediencia a la palabra de Dios, resistimos al diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir. Tengamos cuidado con el engaño de las riquezas, tengamos cuidado con lo que ofrece el mundo. No es malo trabajar y querer un ingreso, y si tienes un carrito ya está fallando, querer uno mejor. O si no tienes hoy un auto, que dices, yo quisiera un auto porque la ruta se tarda, y Dios te puede proveer, pero de ahí a estar, y yo todo lo hago por tener esa casa y ese coche, porque Dios tiene que cumplir mis sueños. Cuidado, dice la palabra de Dios, y vuelvo a leer 1 Timoteo 6:10, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males ¿es el dinero? ¿Así dice? No. Tú vas al súper y ¿qué te piden? Dinero. O sea, uno trabaja y tiene dinero y vas al súper, te cobran la luz y ¿con qué pagas? Le haces ojitos al que lleva el recibo, ¿no? Y ya. No, dinero. El problema no es el dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual codiciando, ya vimos a Asaf, codiciando algunos se extraviaron, se perdieron, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora quizás a alguien Dios lo provee en abundancia, quizás a alguien llega un momento en la vida que Dios le permite ser rico, y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo. ¿A quién le escribe Pablo? ¿A los ricos del mundo de allá afuera o de dónde? De las iglesias que están. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy puedes tener y mañana no. A ver si en estos días hablamos de la crisis económica que puede vivir un cristiano. ¿Un cristiano puede vivir una crisis en su economía? Sí. ¿Puede ser afectado por una crisis económica de un país? Por supuesto que sí. Pero dice, son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tú y yo, mis hermanos, somos verdaderamente ricos. Mientras nos mantengamos en la palabra, vamos a mantener una clara valorización de lo que realmente vale la pena. Lo que vale la pena es lo que dijo Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos? Salmo 73:25. Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo.
Estamos de paso en este mundo. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero si estamos en Cristo, tenemos una casa, un hogar que Él está preparando para cuando estemos con Él. Así que esa sea nuestra esperanza. Si Dios te da en abundancia en esta tierra, gloria a Dios. Nada más no pongas tu esperanza en las riquezas. Si hay escasez, confía en el Señor. No hay justo debajo del cielo, ni su descendencia que mendigue pan. Confiemos en la palabra, pero necesitamos venir a la palabra. Este mundo nos va a seguir presionando con la riqueza, Satanás va a seguir tentando. Hay gente que tiene un trabajo, empieza a ganar sus primeros pesitos y dice, no, esto es la vida, y quieren ganar más. Cuidado, te quiere apantallar Satanás con la gloria de este mundo. Que no perdamos que nuestro objetivo es adorar y servir solo a Dios. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Y pues yo les invito a que demos gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Hoy, si eres hijo de Dios, te voy a decir algunas cosas que Dios te ha dado. Vida eterna, perdón de pecados, su paz, está contigo todos los días de este mundo, te da el gozo de la salvación. Tenemos su palabra que nos alumbra el camino, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, que nos dirige. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Dios en su soberanía permitirá que algunos pasen adversidades, pruebas, quizás algunos tengan abundancia, pero lo tenemos a Él y todo Dios lo hace con un propósito. Necesitamos afirmarnos en la palabra para no perder de vista lo más valioso e importante en nuestra vida, que es haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda cómo en esa tentación de Cristo en el desierto salió victorioso. Pero nos recuerda que vendrán tentaciones, que si Satanás tentó a Cristo, quiso engañarlo con la propia palabra de Dios, quiso seducirlo con las riquezas y gloria de este mundo, lo va a hacer también con nosotros. Pero que nos fortalezcamos en la palabra, que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si nos provees en abundancia, ayúdanos a ser sabios para administrarlo. Y si hay escasez, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como Pablo, Señor. Pero que tengamos la mirada puesta en el galardón, en las cosas eternas, porque las que no se ven son las que valen la pena, pero las que se ven, las terrenales, son temporales. Gracias por Jesucristo, quien murió en esa cruz en el Calvario, derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo más valioso. No nos costó nada, le costó a Cristo, pero hoy es un regalo para ti, que hoy puedes creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Oro que el Espíritu Santo hable a tu vida esta mañana, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.